Que está con nosotros Daniel Buquet, vestido totalmente de violeta. Muy bien, ¿por qué? Bueno, está. No me pongas, pero un poquito estás más cerca de tu cuadro. No, me parece que estás muy distante de los colores. Tenés razón. Es claramente un Bordeaux, en todo caso, ¿no? En los tonos de Bordeaux. Corrijo, en los tonos de Bordeaux. Bueno, y incluido el juego de mate, como se puede advertir. Y en ese contexto vamos a estar conversando con él acá en el 98.7, repito, para todo el país. Aquellas personas que nos sigan por el canal YouTube, marquen con el dedito para arriba, me gusta nuestra transmisión. Y si aún no se han suscrito, les invitamos a que lo hagan. Rapidito, un par de mensajes. Hoy de madrugada vi como jóvenes en situación de calle ayudaron a un anciano que se cayó en la calle. Se quedaron hasta que llegó la policía. Sara dice, hola, buen día, les saludo desde acá, pero luego sigo por la radio, hermoso día, gracias por estar. Juan Antonio se suma, buen día, Ale, buen día, Ale y equipo. María también nos manda su mensaje, buenos días, los veo desde Parque de Solimar, gracias por estar. También María se suma, gracias por existir. Eduardo dice, buen día, gurises, estaré viejo, jeje. La Santa, por Paso de los Toros, amaneció horrible, gris. Aquí está muy soleado, está muy luminoso el día. El cielo está despejado. La Yaya desde Barcelona también dice, hola a todos, nada más lindo que nuestra uruguayés, quien acá cree que se tomaría ese tiempo al aire, emociona nuestra solidaridad, no existe en el mundo. Porque advertí que a las 3 de la mañana en nuestro WhatsApp recibimos un mensaje, entonces lo vi, che, qué raro las 3, pero viste que la gente se cuelga, le viene algo, te ve por YouTube y te manda el mensaje, puede ser. Pero arrancó de una manera que obviamente no estaba referida a nosotros y era una mamá, saqué en conclusión, leyendo el mensaje largo, pero muy emotivo, de que estaba saludando a su hijo porque era su cumpleaños. Caramba. Entonces al aire la llamé para decirle, ¿vos hoy no le mandaste un mensaje a tu hijo? Sí, de madrugada, sí. Bueno, no se lo mandaste a tu hijo, me lo mandaste a mí. Mandáselo a tu hijo porque, vos te vas a enojar con él porque dice, qué lindo mensaje le mandé y no me dio ninguna respuesta. Y tu hijo debe estar enojado con vos. ¿Qué pasa que ya son las 10 de la mañana y mi madre todavía no me mandó el mensaje? Bueno, así que, y creo que a eso se refiere la Yaya. María dice, buenos días, equipo, qué hermoso don de gente, Ale, tomarte esa molestia. Bueno, está, ¿no? Verónica dice, Malvin Norte muy quieto, esto a propósito de cómo está el día por el paro que pregunté más temprano. La blanqueada está muerta, lo dice María, que no lo sé si habla del paro porque es hincha de Peñarol. Justamente este no es un momento porque la blanqueada... No. Hay mucho viento en la camiseta por ahí. La Yaya dice, ¿saben cuándo se torna rarísima la visita? Cuando caminás por calles donde no tenés pasado. Hablando de lo que manifestaba hoy Diego, claro que como Diego es de Quebracho, en él aplica más, como una ciudad, como un mismo lugar puede ser distinto de acuerdo a si recorres un camino distinto del que haces habitualmente, si te mudaste y ahora vivís del otro lado de Boulevard, qué sé yo, ese tipo de cosas que hacen que la ciudad, que sigue siendo la misma, de pronto para tus ojos luce distinta. Caramba, qué sofisticado. Así estamos. Vos igual hace rato que vivís en el mismo enclave, ¿no? Sí, hace bastante. 25 o más años. Bien. Y las rutinas que vas de, qué sé yo, de tu casa a tu trabajo, a tus lugares predilectos, ¿es generalmente por los mismos caminos o cada tanto...? No, si puedo volver por un camino distinto, lo hago. Siempre y cuando el camino distinto implique la misma distancia. No hago un camino más largo, pero Ajá. prefiero hacer dos caminos distintos. Bien, muy bien. Entonces, la semana que viene vendrá mi hermano. ¿Por qué? Camino. Caramba. Distinto. Dos caminos distintos. Bien. Bueno. No, qué ocurrente. No estuvo mal. No, lo que pasa es que me costó... Mis chistes son buenos, pero tengo que cambiar de público. Bueno, fue noticia a propósito de la escena política, un gesto propiciado por el presidente del Frente Amplio para encontrarse con líderes de los partidos que ahora están en el gobierno, a los efectos de bajar los decibeles del desencuentro, de la violencia verbal, de esto que cada vez se está imponiendo más, como la grieta como forma de hacer política, etcétera, etcétera. Y en ese sentido me parece que, más allá de la peculiaridad que ese hecho adquiere en Uruguay con las características propias del Uruguay, me parece que desde la perspectiva del análisis político estaría bueno que compartas tu mirada sobre esos hechos. ¿Qué hace el sistema político cuando se encuentran los unos y los otros, que forman parte de un mismo asunto, pero que por naturaleza son rivales, adversarios,
dicen, che, muchachos, vamos a ponernos de acuerdo en qué cosas. Pero si nos ponemos mucho de acuerdo, el público lucimos como la misma cosa. Y tenemos la obligación de ser distintos para el público. Pero no tan distintos como para que crean que nos vivimos peleando y que somos capaces de pedir divorcio ante un juez. No sé, ayúdanos a entender un poco en qué clave hay que leer estas cosas. Yo creo que hay un fenómeno más general y universal en los últimos tiempos, incluso décadas, ¿no? Más allá de que tal vez la percepción más generalizada del fenómeno es reciente, desde los últimos, 10 años, que en ciencia política conocemos como polarización. Y es un fenómeno, la polarización implica que vamos a decirlo así, que los rivales, como vos mencionás, adversarios, rivales dentro de una democracia, se distancian ideológicamente entre sí. Tal vez hemos hablado más de una vez del fenómeno opuesto, ¿no? La moderación, la convergencia de los grandes partidos en el centro ideológico. Esta idea de que es más o menos todo lo mismo. En su momento, republicanos y demócratas en Estados Unidos haciendo políticas prácticamente iguales, los ingleses conservadores y laboristas, Tony Blair, la tercera vía, es decir, periodos en los que esto tuvo mucho que ver en su momento con la caída del muro de Berlín, con un poco una especie de triunfo que tuvo universalmente la economía de mercado, ¿no? El capitalismo, y además la necesidad de algunos ajustes estructurales porque en medio de una crisis económica recurrente las cuentas de los estados se estaban deteriorando, es decir, los famosos déficit fiscal. Entonces hubo un periodo de convergencia, ¿no? De indiferenciación de la derecha y la izquierda, que en realidad eran todos de centro, ponele, y tenían pequeños matices, sucedida luego por un periodo de separación, de alejamiento, ¿no? Le llamamos polarización a la distancia ideológica entre los principales competidores. Si la distancia es mucha, es polarizado, si es poca, es moderado. El tema es que este asunto ha tenido una especie de vuelta de tuerca en los estudios de la ciencia política, porque se empezó a ver que la forma esta, justamente ahora sí a lo que hacías alusión, de la forma, no el contenido de la disputa política, sino la forma de la disputa política, empezaba a incrementar sus niveles de agresividad. Ya no tanto en términos de... A ver, en Uruguay yo creo que esto es claro. Es más, por suerte yo creo que en Uruguay se mantiene una polarización ideológica clásica. Uruguay es un país más bien polarizado, o sea, las izquierdas son nítidamente de izquierda, no digo extremistas, pero por lo menos nítidamente de izquierda, y las derechas nítidamente de derecha. Obviamente que hay matices, zonas intermedias, el Partido Independiente se ubica en el centro, en fin. Entonces vos fíjate que simplemente para aterrizar esto en unas ideas recurrentes, desde el Frente Amplio, la izquierda, no sé, los sindicatos, etcétera, se suele referir al gobierno utilizando una frase que acuñó el propio presidente, una expresión que acuñó el propio presidente, en términos de que este gobierno defiende a los mayadores. Es decir, es un gobierno pro-empresarial. Este sería el término: pro-mercado, pro-empresario, ¿verdad? Esto es característico de las derechas. Es un rasgo que distingue a las derechas en el plano económico, ¿no? Y los oficialistas se agravian de que se diga esto. Del otro lado se dice, pero el Frente Amplio está subordinado al PIT-CNT, ¿no? El Frente Amplio le hace los mandados al PIT-CNT. Fíjate vos que el presidente del PIT-CNT pidió pase para ser el presidente del Frente Amplio. Los paros, el casero Leo, yo qué sé. Bueno, esta es la naturaleza. A ver, se puede usar cualquier expresión, habrá formas distintas de decir, bueno, qué tan pro-empresarial es el gobierno,
que eran pro trabajadores sindicalizados, digamos, es el Frente Amplio, cosas por el estilo, pero son cosas ciertas, básicamente ciertas, Claro. ¿no? Y esto es una polarización, en la medida en que se alejan, bueno, es una polarización ideológica. El hoy ministro de Ganadería no fue un ex dirigente de la UNRWA. No. Fue un dirigente de la Asociación Rural, ¿no? Pues, exactamente. Más allá de que el Frente Amplio tuvo empresarios en sus gobiernos, como el ministro Lepra, como el ministro de Ganadería, sí, bueno, que ahora no me acuerdo del nombre, pero... Sí, pero en todo caso ese gesto suavizaría la idea de que el Sí, Frente Amplio es solo PCNT. No, bueno, el Frente Amplio obviamente buscó articular una coalición Claro. de intereses mucho más amplia que el PIT-CNT o los trabajadores en general. Obviamente incluyó y de hecho mantuvo relativamente cercanos sectores empresariales. Ahora, es cierto que los sectores empresariales prefieren los gobiernos de los partidos tradicionales o de derecha a los del Frente Amplio. Sí, claro. Eso lo han manifestado en muchísimas circunstancias. Bueno, en la última consulta popular hubo expresiones explícitas, Bueno, además, acerca de cuál era la opción que llamaban a votar, ¿no? Sí, te referís al referéndum contra... Los 135 artículos de la LUC. Ahí está. Ahora, esto es... A ver, la política no tiene que ser solo sobre Estado-mercado, ¿no? O trabajadores empresarios. Sí, claro. Esta es la dimensión más clásica del conflicto político. Pero no es la única y además la modernidad o la posmodernidad ha traído nuevos temas, los nuevos derechos, ¿no? La no discriminación, los planteos ecologistas, en fin, Claro. hay que capaz que no tiene tanto que ver con izquierda-derecha, en fin, ¿no? Es más complejo, es una No, y sin simplificación. contar, esto lo cito aprendiendo, habiéndolo aprendido de ustedes, y sin contar el eje, que en algunas cosas puede que se identifique más con un costado o el otro, del que podríamos llamar los más liberales versus los más conservadores. Hay expresiones de la Bueno. izquierda que también lucen conservadores, hay expresiones de la derecha cuando es liberal a ultranza que también se Bueno, identifican con Sí, el liberalismo. sí, capaz que acá sería muy interesante porque tenemos dos ejemplos puntuales de cruces A ver, donde el Frente Amplio se alió con un partido de la coalición claro. en dimensiones distintas del asunto, ¿no? El Frente Amplio votó junto a Cabildo Abierto una ley para restringir la industria forestal, básicamente, sí, sí. que fue vetado por el presidente, calle, por sí. lo tanto no quedó firme esa ley. Y ahora está votando el Frente Amplio junto con el Partido Colorado este proyecto de eutanasia. Lo que luce como un proyecto de tono liberal, digamos, ¿no? Moral político, no liberal de mercado, Exacto. en el sentido de darle más libertad a los empresarios o ventajas a los empresarios o lo que sea, sino de ideas liberales, que es lo que solemos poner nosotros en este otro eje liberal conservador, Exacto. donde obviamente Cabildo Abierto está en las antípodas, Claro. ¿verdad? Ideas filosóficas, conservadoras, religiosas, ¿no? La familia tradicional, este tipo de posiciones. Ojo, porque en el Frente Amplio tal vez, siendo todos de izquierda en términos de Estado-mercado, en estos otros términos, si bien ha predominado una visión más liberal, Sí. a favor de los nuevos derechos, legalización del aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo, en fin. Bueno, hay sectores, Bueno, hubo, yo qué sé, sectores recordemos los votos contrarios a la despenalización del aborto dentro del Frente Amplio. de la marihuana. Bueno, hubo en su momento, ya no es del Frente Amplio, Darío Pérez, Sí, sí. se opuso a la pero legalización de la marihuana. Creo que ya no era legislador, en su condición de ministro, él estaba igual en contra de despenalización del aborto, Eleuterio Fernández Huidobro. Y No, en contra que terminó. ¿Eh? Eleuterio Fernández Huidobro dijo algo rarísimo, porque terminó apoyándolo o dando vía libre al apoyo, diciendo que el aborto es un homicidio, pero a veces hay que matar a alguien, dijo. O algo así. A veces, a veces el homicidio se justifica. Pero quiero decir que en ese contexto, en ese primer gobierno del Frente Amplio, porque, bueno, el presidente Vázquez veta la ley. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, claro. está. Ni hablar. Y el presidente Sanguinetti, mejor dicho, el expresidente Sanguinetti, en condición de senador, es uno de los miembros informantes a propósito de la ley de despenalización del aborto. En esa... Exacto, pero bien,
volviendo. Estas son cuestiones ideológicas o programáticas que son la sustancia, el contenido de la política y del debate político y de las diferencias entre unos partidos y otros. Por eso, idealmente, cuando la gente se pronuncia en las elecciones, o bueno, si hay un referéndum o lo que sea, se pronuncia o se debería pronunciar por el contenido de las políticas. Hacia dónde vamos, hacia dónde es mejor ir, hacia dónde cree la gente que deberíamos avanzar, hacia subir impuestos, a bajar impuestos, ¿no? Este tipo de cosas. ¿Cuál es el tema con esto otro que tiene que ver con la convocatoria que hizo el presidente del Frente Amplio, creo que el martes, en el Palacio Legislativo, sí, a los presidentes o secretarios generales de los principales partidos políticos? No tiene que ver con el contenido de la política, sino la forma del debate político. Y esto, justamente, a cuento de un fenómeno que se viene montando a esta polarización, y a veces incluso independizando de la polarización puramente de contenido, que es la forma de la discusión. En democracia, el principio básico es que todos los actores aceptan las reglas de la democracia. La democracia, una definición de Przeworski, que creo que lo hemos mencionado muchas veces, es que la democracia es incertidumbre sobre los resultados, pero certidumbre sobre las reglas, ¿no? O sea, acordamos las reglas. Y por lo tanto, en fin, ganará uno, ganará el otro, pero como todos aceptamos las reglas, los perdedores aceptan que perdieron. Uh-huh. Y en todo caso, se ubican en la oposición durante el tiempo que les corresponda, ejerciendo los derechos que tiene la oposición en una democracia, y esperan a transformarse en gobierno en la primera oportunidad que tengan en términos electorales, en términos de las reglas, ¿no? No esperan transformarse en gobierno por la vía de la usurpación o del golpe de Estado. Es una cuestión de reglas, que es lo que ubica, como vos bien dijiste, a los competidores como rivales o como adversarios, pero no como enemigos. Exacto. El problema de la competencia política, tal como ha evolucionado en los últimos años, es que además de que se puede percibir un alejamiento entre las posiciones de izquierda y las de derecha, las de izquierda más a la izquierda, las de derecha más a la derecha, también se percibe una elevación del tono de la disputa que avanza hacia los términos de la confrontación, que lo que tiene de antidemocrático o el límite que hace que la polémica traspase el debate democrático es la negación del otro. Es decir, la afirmación de que el otro no merece ser tenido en cuenta, que el otro no tiene cualidades morales como para ser tenido en cuenta, ¿no? Y esto se manifiesta con distintos niveles en distintos países o incluso en distintos momentos, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos al lado a la Argentina, donde esta confrontación de tono elevado ya tiene casi 20 años. Desde el kirchnerismo, digamos, o desde alguna fase del kirchnerismo, no el primero o segundo año, pero un poco después, empieza un nivel de confrontación donde la discusión sobre el modelo económico, socioeconómico, sobre si hay que ponerle impuestos a los exportadores sojeros, o hay que bajarle los impuestos, o hay que aumentar los planes sociales, o hay que reducirlos, o hay que subir las tarifas o bajar las tarifas, pasa a ser sustituido por un debate donde se descalifica al adversario, y es decir, el adversario deja de ser tal, porque el adversario es legítimo, ¿no? Claro. Vos vas a jugar el partido de fútbol. Voy a la cancha porque vos no decís, no, señor, esto no pueden estar acá, ¿no? Vos decís, ojalá que les gane, yo qué sé. O bueno, pedís un penal, capaz que no fue, pero a ver si... No, pero incluso me permito agregar en esa misma lógica que creo que aplica que la dimensión del adversario legitima o incluso acrecienta cuando ocurre el valor de la victoria, ¿no es cierto? Es decir,
no da igual ganarle a la quinta de Basáñez que ganarle a la primera al Real Madrid, sí, ¿no? Está bien, en la política nacional siempre está jugando en primera división y siempre está jugando una final, ¿no? Está bien, capaz que el balotaje en nuestro caso es la final. Esto que comenté está auspiciado en aquella frase que yo no sé si, de verdad no estoy seguro si aplica del todo, vos ya me lo dirás, de Hugo Batalla, cuando Batalla es invitado por el expresidente en aquel entonces, el presidente era Lacalle en ese momento, Julio Sanguinetti, a formar fórmula juntos y por lo tanto a que la 99 vuelva, como quien dice, al Partido Colorado, ¿no? Ocurrió tal cual. Y cosa que terminó ocurriendo. Pero recuerdo que había como reproches de gente del propio entorno de Lugo, incluso ex compañero del Frente Amplio, que igual que tenían afecto, cariño, reconocimiento por Batalla, decía, ¿cómo vas a hacer esto, no? Y él decía, es que yo quiero estar en la cancha donde pueda estar resolviendo cosas, ¿no? Algo así como la primera división a eso. Algo así como si Liverpool se fusionara con Defensor para aspirar a algún campeonato. No me ofende, te digo que sí. Es una broma, sí. es una broma. Podría Serían haber mencionado un cuadro de mucho menos valía y relevancia que Liverpool. No estamos tan lejos, ¿verdad? No, está bien. Quiero decir, esto depende de algunas cuestiones de reglas, donde el sistema de partidos puede estar más o menos fragmentado, o puede haber claramente 2 o 3 divisiones, partidos grandes, medianos, chicos, en fin. Pero bueno, si el sistema está fragmentado, entonces los partidos medianos y a veces los chicos también tienen chance de aspirar a definir elecciones, no ganarlas ellos mismos, pero a definir, formar parte de una coalición. Esto se conoce muy bien en Uruguay. Ese no es el punto. El punto es, bueno, el que gana, ganó. Es imprescindible que exista un sistema electoral que funcione de manera limpia, justa, equilibrada, confiable, en el que confíen los partidos y en el que confíe la ciudadanía. Una de las cosas negativas que ha pasado en algunos casos, yo creo que son los casos más extremos, el de Trump en Estados Unidos y ahora Bolsonaro en Brasil. Justo estamos muy próximos a la elección presidencial de Brasil, es en esta negación del otro, ya desconfiar del sistema en su conjunto, claro. ¿No? Claro. Y en el caso de Trump, el intento de un golpe de Estado. En el caso de Bolsonaro, algo que se amenaza subrepticiamente, claro. No ha habido un intento, pero andás a ver. Hay que esperar el resultado de la elección. Anticipando que el sistema no es confiable, no es creíble, que las computadoras... Esto es un extremo, digamos, de violencia que excede lo que es admisible en una competencia democrática. Claro. Pero en Argentina acaba de ocurrir algo equivalente. Claro, perdón, porque para seguir la lógica del analista, está interpelando las reglas del juego. Le está sacando certidumbre a lo que tiene que tener certidumbre, claro, que son las reglas del juego, muchachos. Claro, en países donde esas reglas, porque ojo, no todos los países pretendidamente democráticos generan suficiente confianza en los sistemas electorales. Hay, no sé, o fraudes, o manipulaciones, o malos usos. O sea, esto en algunos casos es controversial, pero bueno, en Brasil no es controversial. En Estados Unidos es más controversial, pero no por lo que decía Trump. Claro, en Estados Unidos el sistema electoral claro. es flojito, ¿no? Y hay casos notorios de manipulación de resultados. Da la impresión de que a los gringos no les preocupa demasiado, con tal de que el Poder Judicial los proteja y ese tipo de cosas, que se roben una elección no les parece algo demasiado grave. En Brasil esto no pasa, es decir, el sistema electoral es muy confiable y en este caso la sospecha es absolutamente gratuita, ¿no? Pero además, Dani, por favor, digo, para salir de este entuerto y seguir con lo que viene de tu análisis, pero curiosamente lo dijeron tipos que ganaron con esos sistemas, que es la otra que vos decís, porque ponele que Miramar Misiones está cansado de que siempre el Barcelona le gane, ¿no?
Bueno. Y entonces allá Miramar Misiones dice, no, lo que pasa es que las reglas siempre nos perjudican. No, pero vos ganaste. Sí, pensá que en el caso, por ejemplo, digamos, en Estados Unidos hay casos bastante notorios de manipulación de resultados electorales. El sistema de Estados Unidos es malo por muchas razones. Una de las razones es que los estados, cada uno tiene su propio sistema de votación. No todos ofrecen las mismas garantías. Pero el otro es que el presidente se elige en un colegio electoral. Entonces, los delegados a ese colegio electoral, que son los que se eligen realmente en los estados, no al presidente, sino a unos delegados, que varían según el estado y que normalmente van todos a favor del que ganó, independientemente de la diferencia, hace que un estado te desequilibre la elección. Obvio. Porque manda un estado grande, sobre todo, en el caso de Florida, por ejemplo, en la elección de Bush en el año 2002, creo que fue. La primera, la que le gana Al Gore. Exactamente. Bueno, ahí quedó probada un defecto del sistema de votación que hizo que se le computaran votos que no le correspondían y al final esto llegó a Florida, creo que fue, ¿no? En el estado de Florida, que es uno de los estados grandes y que hizo la diferencia, en definitiva. En Brasil esto no pasa y además, bueno, la sospecha... Fíjate que en el caso de Trump, además, otro de los factores estuvo esta famosa, este cuestionamiento al mal uso de redes sociales, aparentemente con el apoyo de servicios rusos de inteligencia, en fin, o sea, podría haberse operado en algún momento, tergiversado al menos algunas de las reglas de la competencia a favor de Trump en la elección en la que él fue ganador. El que le ganó a Hillary. O sea, él puede haber ganado incluso por alguna influencia indebida, agregando, yo qué sé, perdón que en aquel momento el FBI intervino. El FBI hizo una acusación contra Hillary Clinton, después la desestimó. Exacto. Y a último momento la volvieron a plantear, pero 3 días antes de la elección. Algo que fue desmentido al día siguiente de la elección, ¿no? Pero una extrañísima maniobra desde el poder político-policial, digamos, que afectó negativamente a una elección pareja, una elección donde incluso Hillary tuvo más votos que Trump, pero por el sistema del colegio, por lo que contábamos recién, Trump quedó con más delegados. En fin, las elecciones de Estados Unidos, ya te digo, están indebidamente reguladas y bueno, y para los estadounidenses lo que ellos llaman democracia no es exactamente lo mismo que nosotros, porque para nosotros democracia se basa en que haya elecciones que sean justas, ¿no? Que sean libres, que sean justas, competitivas y que la gente decida. Después, bueno, que funcione el sistema de contrapesos, legislativo, ejecutivo, judicial, etcétera, para nosotros es secundario. En Estados Unidos es al revés. Lo que importa es que funcione el sistema de contrapesos. En todo caso, mira, vamos a una breve pausa y al regreso, este asunto, porque está bien, vos arrancaste dando una mirada de que hay problemas, incertidumbres, cuestiones que van más allá de los límites del Uruguay, como casi siempre ocurre. Pero en todo caso, y acá, ¿dónde estarían planteadas las dificultades que se ven, se avisoran o se sospechan en ese sentido? Bueno, antes de saltar el río Uruguay, o el río de la Plata en realidad, podemos poner un punto en Uruguay y Juncal. Uruguay y Juncal es una esquina del barrio Recoleta. Ah, está bien. De Buenos Aires. Sí. Uruguay, Paraná, ¿dónde está la embajada de Uruguay? La nueva, lo que pasa es nueva, relativamente nueva. No conozco. ¿A 2 cuadras de donde intentaron matar a Cristina? Bien. A 2 cuadras. Bien. Arrancamos por ahí. Esa es nuestra zona, señor. Ya venimos, estamos con Daniel Buquet. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos haciendo un proyecto de stand-up con Daniel Buquet, acá en el 98.7. Daniel, y a propósito de esas polarizaciones, de esos desencuentros, ¿cómo hace el sistema político, cómo hace el público en general
y trayéndolo, como decías, a la región, qué pasa en Argentina, que es un ejemplo continuamente citado, qué pasa en Uruguay, para advertir, estas discusiones, estas diferencias, estos desencuentros son naturales, lógicos y hasta saludables en un sistema que ofrece distintas cosas, este es un problema que ya pone en cuestión el funcionamiento mismo del sistema, la legitimidad del mismo y hasta las reglas, como decías. ¿Dónde distinguir? ¿Cuándo saber que estamos ante un problema? Porque estamos ante un problema cuando la competencia entre los rivales democráticos se transforma en una confrontación entre enemigos. Confrontación entre enemigos que no es democrática en sí mismo y que implica la descalificación del otro. En términos, no la descalificación programática, porque bueno, uno puede ser más o menos duro o grosero, ponele, en los términos que use, ¿no? Poder decir, bueno, este gobierno prioriza el equilibrio fiscal y deja de lado, ¿no? Reduce los salarios de los trabajadores públicos. Bueno, ok. O este gobierno hambrea a los trabajadores y apoya decididamente a las grandes fortunas y a los millones. Yo qué sé, podés decir las cosas de distinta manera. Uh-huh. Pero podés hablar del contenido. Otra cosa es hablar de la forma, descalificar al otro, decir que es un delincuente. Esta es una de las cosas más comunes. También puede decir que es un inepto. Capaz que esto es más suave, pero bueno, justamente en el caso argentino, la situación del presidente Fernández ha llevado a ambas cosas, pero sobre todo el problema se centra en Cristina Fernández, uh-huh, que en realidad es la líder política de más peso dentro de la actual coalición de gobierno argentina, o dentro del peronismo, que es una coalición peronista que gobierna Argentina, que es una delincuente que forma parte de una banda, de hecho, bueno, viene siendo acusada en sucesivos juicios de delitos de corrupción, y ese nivel de confrontación, que excede además lo democrático, porque bueno, vos podrías decir, no estamos libres de que algún político cometa delitos, obviamente puede pasar, pero la dilucidación de los delitos no es materia del debate político. La condición delictiva, la culpabilidad o la inocencia de un político respecto de una acusación no es materia de la política. Justamente para eso está la separación de poderes. Ahora, si vos convertís este fenómeno en una manija infernal, que es lo que pasa en Argentina, una manija que además es de los dos lados, y es increíble cómo los dos lados acusan al otro de ser los manijeros, ¿no? Bueno, eso es ahora, un poquito acá pasó el otro día, ¿no? Bueno, claro, pero ¿qué pasó en Argentina? Pasó algo gravísimo. Pasó que intentaron asesinar a Cristina Fernández en una circunstancia donde luce bastante claro que esa conducta de los delincuentes, porque resulta que no era un individuo solo, suelto y aislado, sino por lo menos un grupito, es un grupito de locos, ¿no? Gente excedida, delincuentes, obviamente, pero que responde a esta lógica, ¿no? de creciente de confrontación y de negación del otro. El otro tiene tan poca calidad moral que hay que matarlo. Uh-huh. No debería estar ahí, ¿no? Fíjate que es así, y además no es que un tipo, bueno, un trastornado agarró un arma y por casualidad. No, hay un grupito de gente planificando todo el asunto. Y esto entonces es afortunadamente además porque falló el atentado, es una buena lección de a dónde te puede llevar un discurso que se concentra en la descalificación del adversario. Y en Uruguay, bueno, ¿qué pasó? En Uruguay pasó, o viene pasando, no sé, desde que la senadora Graciela Bianchi, que es la que está más ida de las reglas de convivencia democrática, se dedica a insultar gente, a descalificar gente, a amenazar periodistas con acusarlos de delitos, hasta que le rompen el vidrio unos manifestantes a la camioneta donde
se traslada el presidente del CODICEN. ¿Me explico? Sí, sí. Es decir, gente que se va de mambo, pero el problema es que esta idea... Porque, ¿qué pasa? No vi que Graciela Bianchi ejerciera violencia física, solo violencia moral contra otras personas, pero el problema es que si uno ejerce violencia moral, algún seguidor le puede dar por decir, bueno, entonces hay que pegarle, ¿no? O entonces hay que matarlo. Yo creo que tampoco vamos a pedir que sean todas hermanas carmelitas, ¿no? El debate político puede ser un debate duro, la firmeza en las convicciones de los políticos es un valor que se aprecia, ¿no? No la debilidad de convicciones, el cambio de opinión permanente, no, se aprecia la firmeza, se aprecia, algunos sectores aprecian cierta dureza en la confrontación, pero no la descalificación. La descalificación gratuita, que podrían ser estas cosas de Bianchi, porque en realidad Bianchi amenaza con juicios que nunca inicia, ¿no? En algunos casos. O la descalificación a Robert Silva por promover la privatización de la educación pública, que no es un contenido real del proyecto reformista. Pero en muchos casos, además, se produce efectivamente lo que conocemos con el nombre de judicialización de la política. Y eso en Uruguay es creciente. Es un fenómeno que, sí, tal vez empezó allá a continuación del gobierno de la calle, con algunos casos dudosos que terminaron con algún político preso, pero que se ha ido incrementando. Entonces, en el periodo anterior se hizo famosa la foto de las gabardinas, ¿no? Una delegación de la oposición de aquel momento, que es el actual gobierno. Creo que Cabildo no existía. No existía. Eran blancos y colorados, ¿no? Y Partido Independiente el Partido Independiente. Dirigentes de primera línea. Y el 26 de marzo también, solo que fue de tarde. No participó en la foto. Bueno, pero justamente, una cosa es que un político, como ciudadano, enterado de un delito, o de hechos de apariencia delictiva, como se dice más rigurosamente, haga una denuncia penal. Bueno, como cualquier ciudadano. Pues, de última es tu obligación. Otra cosa es que vos hagas caudal político. La foto de las gabardinas es un acto político, claro, no es un acto judicial. A raíz de esto tenía que ver con el famoso remate de los aviones de Pluna, que terminó con la imputación del ministro Lorenzo y del presidente del Banco República, Caloya, por abuso de funciones. Maldito delito que siempre termina dejando muy poco claro en qué consistió el delito, ¿no? Bueno, ahora el Frente Amplio hizo exactamente lo mismo. Porque se sacaron una foto, creo que no tenían gabardinas, pero como los principales líderes, senadores del Frente Amplio, jefes de fracción, yendo a presentar una denuncia por la concesión a Catunazzi del puerto. Caramba, obviamente existió la concesión y obviamente el Frente Amplio rechazó algunas de sus características. Dos de sus características: la extensión en el tiempo de la concesión y el cuasi monopolio de la operación de contenedores que este nuevo contrato le adjudica. Se pueden hacer recursos, el Poder Ejecutivo puede no tener las potestades o semejantes potestades, todo lo que vos quieras. Ahora, ¿dónde está el delito? Bueno, no, seguramente los coimearon. ¿Cómo le vas a regalar algo si vos no recibís nada a cambio? Yo qué sé, no sé. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo un acto político, un discurso político y diciendo, los gobernantes son unos delincuentes. Si son unos delincuentes, no deberían estar gobernando. No es que los gobernantes tienen una orientación política muy distinta a la mía. Y yo creo que esto es perjudicial para el pueblo, para la mayoría o para todo el país incluso. Bien, esa es la política. No, son unos delincuentes. Eran unos delincuentes los frenteamplistas para los opositores de entonces, son unos delincuentes los gobernantes actuales para los opositores actuales.
el escándalo con este asunto de Montepaz también es significativo, más allá de que ahí hay fundamentalistas, ¿no? Pero es muy significativo porque yo tengo la sensación de que la medida que se toma es muy menor en cuanto a... O sea, me parece que ninguno de los aspectos de la medida que se tomó influye en que haya gente que comience a fumar. Que no fumaba y comience a fumar. O que gente que fumaba pase a fumar una mayor cantidad de lo que fumaba. Bueno, los que están en contra de este último decreto del actual gobierno señalan que plantearlo en esos términos es un poco, por decirlo mínimo, naif e ingenuo. Por supuesto que por ese hecho no van a ir 400.000 gurises a fumar ahora, que tiene que ver con las señales y los procesos que cualquier política requiere, ¿verdad? Eso es una posición fundamentalista. No, claro, vos imaginate, salió la caja blanda, ahora voy a empezar a fumar. Claro, me parece que nadie lo establece en esos términos. No, sí, lo establecen en esos términos. Porque acá hay un punto, o la medida va en contra de la política que se viene siguiendo, que es disminuir el consumo de tabaco. Pues la medida es esa, ¿de acuerdo? Con medidas, bueno, en algunos casos controversiales. De hecho, las que se aplican en Uruguay, muchas de las que se aplican en Uruguay no se aplican en casi ninguna otra parte del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, la forma de responder es, digamos, es como una descalificación. Porque, ¿qué pasa? Si vos decís, vos atentás contra la salud pública para beneficiar a un empresario, estás hablando de una conducta de apariencia delictiva, sí. Disculpame. ¿No? Y encima salió al tapete la cuestión de que la empresa Montepaz habría contribuido para la campaña del partido de gobierno. Pero que se conozca eso es una buena noticia en realidad, ¿no? Genial, pero eso entonces descalifica. Es decir, entonces sos un delincuente. Si la empresa contribuyó para la campaña y vos después tomás una medida que favorece a la empresa, dejemos de lado el impacto sobre la salud pública. Entonces sos un delincuente. Sí. Bueno. No, está bien, entiendo. ¿En qué quedamos? ¿Es legal o no es legal? Si el gobierno defiende empresas y empresarios porque su orientación es de derecha, es favorable al mercado, bueno, yo me puedo oponer y señalarlo y diciendo, claro, le favoreces a las empresas y le bajás el sueldo de los trabajadores. Ese es el discurso ideológico. Claro. Ahora, esto es descalificativo. De hecho, vos lo leíste hoy. Resulta que el pobre Daniel Salinas no va a tener más remedio de ser candidato a vicepresidente de Manini, porque esta medida le va a costar el cargo en la OPS, ¿no? Yo qué sé. ¿Vos decís que eso es razonable? Yo creo que no. Tenés la judicialización de la política acompañada del famoso tema del financiamiento de los partidos. Bueno. Porque a su vez... Yo creo que ahí está la madre del borrego, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué pasa? En la medida en que no se avanza con este asunto, como tenemos un sistema muy débil de control de los dineros que manejan los partidos políticos, se habilita la sospecha. Bueno, pero entonces, ¿por qué no avanzamos en eso? ¿Quién se opone a avanzar en ese asunto? Y se oponen los propios políticos que saben que precisan plata y no quieren poner obstáculos en los medios a través de los cuales consiguen ese dinero. Si la ley de financiamiento de partidos... Pero que nadie promueve la financiación de los partidos en Uruguay. ¿En qué sentido? Eso, de transparentar la financiación de los partidos. No, todo el mundo si todos dice, los partidos por igual necesitan del dinero de los empresarios... Bueno, tal vez no todos por igual. Tal vez no todos por igual. Tal vez algunos partidos tengan mecanismos de crowdfunding, de financiamiento masivo, de pequeñas cantidades de muchas personas, y otros tengan más grandes cantidades de pocas personas. Entonces, disposiciones como por ejemplo, prohibición de que las empresas donen a los partidos políticos. Solo las personas físicas lo pueden hacer. Es discutible. Si son empresas, pero está registrado, no sé si... porque si... Sí, claro.
Si es el dueño de la empresa, está bien, hacelo con tus utilidades, ¿no? La empresa no puede donar dinero a los partidos políticos. Vos ganaste plata con tu empresa, sacás tu ganancia y de tu ganancia le pones una plata a los partidos y decís, Juan Pérez, $50.000, ¿no? Ahora, ¿y quién es Juan Pérez? Ah, es el dueño de la tabacalera. No, yo prefiero, si me van a poner la lista, que me digan directamente la empresa que puso la plata. Lo que pasa porque es es donde yo voy a identificar Claro. si después el gobierno Está bien. está respondiendo a esos intereses y en qué medida eso es legítimo. Pero ahí en todo caso, la vía del tren arrancó para un temón maravilloso, maravilloso de estudiar y además de ponerlo a disposición de la gente para que lo entienda un poquito más. Para terminar por hoy con este asunto, y hablando de la judicialización de la política, que implica esos riesgos que vos... Pero ¿qué pasa cuando, más allá de la legítima diferencia ideológica, utilizamos herramientas distintas para solucionar problemas distintos, haciendo hincapié en actores distintos, la diferencia ideológica, ¿no? Aún en ese contexto tenemos la convicción de que se cometió un probable delito. Y pongo como ejemplo el caso del ministro, hoy diputado, de Turismo, ¿no es cierto? Hay cosas que más allá de cuestiones ideológicas lucen como, esto amerita que alguien le ponga por lo menos una posible investigación. Bueno. La empresa fantasma, en fin, lo que ya es público, ¿no? Bueno, yo creo que ese es un ¿Qué haría caso... el sistema político? No, ¿Violín en bolsa? pero está bien, pero yo creo que no está en el centro de la atención. El caso reviste cierta seriedad en la medida en que obligó a la renuncia del ministro. ¿De acuerdo? Por algo Heber no renuncia, que era el ministro de Transporte cuando se hizo el acuerdo con Catunasi. Entonces, reviste seriedad, hay hechos llamativos de apariencia delictiva y esto está siendo procesado en la justicia. Ahora, no está en el centro de la agenda. Lo que pasa es que si vos salís de un lado a decir ustedes son todos chorros, entonces yo te voy a empezar a sacar los trapitos sucios. Yo no digo que haya que ocultarlo, pero centrar el debate político en si Sendik usó una tarjeta de crédito de ANCAP o si Cardoso contrató la empresa de un amigo o no sé qué, bueno, es distorsionar el debate político. Yo no digo, ¿qué? ¿Hay que perdonarlos? ¿Hay que ocultarlos? No, está bien. Dejemos que actúe la justicia. Perdóname por el lugar común. Una cosa es que haya políticos vinculados a causas penales y otra cosa es que nosotros vamos a competir en el terreno judicial, que es la judicialización de la política. Es tratar de dirimir la competencia entre los partidos en la justicia. Y entonces, en lugar de competir por nuestras ideas, propuestas programáticas, opiniones sobre si hay que apoyar más a las empresas para que generen riqueza y empleo y que después derrame, o hay que sacarle más plata a las empresas que tienen mucha plata y repartirla, ¿no? Aumentar los salarios, los planes sociales. Bueno, esa es la discusión política. Ahora, si vos decís, ustedes son chorros, los chorros son ustedes. Y entonces, ¿qué le queda a la gente? Nada. Lo que termina pasando, además de que se pueden generar de formas colaterales este tipo de episodios terribles, el golpe de Estado en el Capitolio incitado por Trump, el intento de asesinar a la vicepresidente argentina, la idea también de que intervengan los militares, como aparece en Brasil en las manifestaciones. Los políticos son todos chorros. Que venga un gobierno mano dura, militar, terminamos con la democracia, si la democracia para lo único que sirve es para que estos malvivientes se llenen de plata. Entonces, los políticos, y por eso está bien, y por eso creo que en Uruguay estamos un poco mejor que otros, tienen que hacer un esfuerzo para no transformar el debate político en eso, que en definitiva lo que va a terminar es alentando posiciones antidemocráticas. Y bueno, no quiero ser tremendista, pero en todo caso terrenos más favorables para que caigan las democracias. Bueno, Daniel Buquet, te agradezco, te despido, te felicito porque Defensor está subiendo bastante en la tabla. Y hoy vamos a ver cómo nos va a nosotros con Peñarol. Tienen un cuadro, es un cuadro fácil. Bien. Bueno.
Sí, Difícil Boston River. No, Bueno, ¿viste? nosotros le ganamos a River, que es otro cuadro difícil. No, sí, sí. Pero viste lo que dijo el entrenador, ex del Liverpool, ¿no? Y ganamos. Pero jugando así no ganamos más, ¿eh? El entrenador de... Tuyo. Ah, sí, sí. Que me pareció interesante que dijo que El no. partido contra River. Contra River. Sí, no sé, creo que fue excesivamente autocrítico. Sí. Vos jugás como podés jugar porque el rival también juega. Y si le ganás a un equipo que juega bien, incluso no sé si mejor que vos, o en fin. Bueno, como Boston River con Nacional. Pero Boston River le mantuvo el 0 un buen rato, ¿no? Sí, pero. No jugando mejor. Le tuvieron que dar una foto del arquero para ver cómo era. ¿Quién es el arquero? No sé Bueno, qué juega. pero vos jugás como podés porque el otro también juega. Ah, no. ¿Qué Igual querés? ayer- ¿Vos ayer- cómo le jugarías al Real Madrid? Ah, no. ¿Tocando y haciendo firulete? No, ¿O con una no, línea de está 10? Muy bien, está muy bien. No, obvio, sí, sí. Igual Boston River no es. La diferencia entre Boston River y Nacional probablemente no sea la de Boston River y Real Madrid. No sé, Nacional creo que está despegado. Está despegado, sí. Está despegado. Igual ayer el que quedó contento de cualquier modo era el presidente de la República, porque siempre supimos que era Nacional y ahora hace un ratito que sabemos que también es de Boston River. En cualquier caso se te quedaba contento, ¿no? Bueno, vamos arriba. Buqué, gracias por el tiempo. Hasta la próxima.